Es importante poder oír la voz de Dios. Muchas veces el Señor nos amonesta, nos llama. Por una y otra forma el Espíritu de Dios nos habla y nosotros desobedecemos. Pero llegará el día en que ya Dios no hablará más. Los hijos de Dios serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Dice su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y después estamos nosotros. Por eso, amado hermano, cuando su palabra dice: cuando oyeres hoy la voz de Dios, acuda, obedezca al llamado de Dios, porque cuando no obedecemos hay consecuencias muy tristes. Pero hay un Dios de misericordia que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Voy a dar lectura a versículos saltados porque es larga. El capítulo habla sobre un profeta como Micaías que profetiza la derrota del rey Acab. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 5 de la lectura, versículos saltados, yo voy a ir diciendo, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, porque el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? Ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, a Micaías, hijo de Imla, mas yo la aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Versículo 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en tu mano del rey. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Versículo 27. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo venga en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Y subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria
había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se pararon delante de él, y un hombre disparó su arco a aventura e hirió al rey de Israel de entre las junturas de la armadura, por los que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Amén. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios, y vamos a orar delante de su presencia. Amado Señor, te damos gracias en esta hora, Señor amado, por la palabra que has presentado delante de tu presencia, de tus hijos, Señor. Padre amado, yo te cedo el lugar que te corresponde, bendito Dios. Usted hable a través de mí, Señor amado, lo que el Espíritu Santo desea hablar a su pueblo, Señor. Todo espíritu ajeno, Dios amado, a este momento, Señor, se ha echado fuera de este lugar. Padre amado, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Dios amado. Abre mi entendimiento, Señor amado, porque soy hombre y necesito de tu gracia. Bendito Dios, he confiado, Señor amado, en que tú hablarás a tu pueblo, Señor. Y confío, Dios amado, que tú hablarás primeramente a mi corazón. Ayúdanos, Jehová de los ejércitos. Fortalécenos, Señor amado, porque se levantará el enemigo, Señor, para robar la bendición, Señor amado. Pero tú has vencido, Señor, desde el principio, Cordero de Dios. Padre, ayúdanos, Señor amado, te lo pedimos. Padre amado, guarda mis labios, Señor, que no hablen palabra hiriente, Señor amado, sino que sea tu Espíritu Santo, Cordero de Dios, el que pueda convencer, Señor amado, a cada uno de nosotros, Señor amado. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, como decía al principio, hemos venido hasta la casa del Señor para poder oír lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Hemos llegado con la expectativa, como en cada culto, preguntándole al Señor y contándole al Señor también nuestros pesares de nuestra vida, las alegrías. Hemos agradecido a Dios, hemos cantado, y siempre que llegamos a la casa del Señor nos preguntamos qué será lo que el Señor tiene para nosotros, de qué manera nos hablará el Señor. Y comenzamos a oír la palabra del Señor y muchas veces se vuelve realidad que el Señor a cada uno nos habla en diferentes formas, pero con la misma palabra, porque es palabra de Dios. Hay ocasiones donde Dios se manifiesta a través de la palabra, pero hay también ocasiones donde la palabra de Dios se predica como siervo apacible, pero también produce la misma, hermano, el mismo fruto en nuestro corazón. Porque la palabra del Señor, por mucho o por poco que le podamos agregar, al momento de ser leída, ya el Espíritu de Dios ha dado entendimiento al corazón de cada uno de nosotros. Pero es importante poder entender los propósitos de Dios y lo que Dios nos está hablando día tras día. Cómo el Espíritu de Dios se preocupa de nosotros, cómo Jesucristo a través de su muerte se preocupó de que nosotros pudiéramos alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Han pasado los tiempos, han pasado los años y la iglesia de Cristo sigue caminando, sigue avanzando. Nos seguimos congregando, seguimos cantando a Dios, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos orando. Pero el Espíritu de Dios, que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, en algún momento, en alguna parte de nuestra vida, nos alcanza. Porque Él conoce nuestro punto débil, Él conoce nuestra debilidad, Él conoce lo que a mí me hace fuerte y lo que a mí me debilita. Y hemos escuchado por muchas ocasiones la palabra de Dios desde este lugar. Hace muchos años que se ha levantado este templo, esta casa de adoración a Dios.
y escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios llega a nuestra vida, porque la palabra de Dios no es que va a ir y no hace nada, no. La Escritura nos dice que la palabra va y cumple su propósito para la que fue enviada y nos vuelve vacía. Pero somos nosotros los que muchas veces levantamos una barrera entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y nuestro cuerpo y nuestra carne. Y no podemos oír la palabra de Dios, no la podemos entender, no la podemos comprender hasta que empezamos a vivir las consecuencias de nuestros malos hábitos, empezamos a sufrir las consecuencias de nuestra mala manera de conducirnos y caemos delante de la presencia del Señor y somos lastimados, amado hermano, y somos heridos en nuestro corazón y nos apartamos cada vez más de la palabra de Dios, siendo que Dios nos llama con amor y misericordia. Hoy nos preocupamos y entendemos los tiempos que vivimos. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos en los cuales, amado hermano, nunca han habido, donde nuestra fe va a ser probada, donde la palabra del Señor me antesala y me dice, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Hace esta pregunta porque Él conoce lo que viene más adelante. Y es por eso que Él nos prepara de diferentes formas. Él nos dice que debemos de velar, que debemos de orar, que debemos de buscarlo en oración, que debemos de buscarlo a través de su palabra. Es porque Él conoce lo que viene a nuestra vida, Él conoce nuestra situación y Él se preocupa de todas estas cosas. Muchas veces nos preocupamos, amado hermano, de lo que muchas veces nuestro corazón no es de bendición. Me preocupo de lo que está pasando aquí, me preocupo de lo que está pasando allá, pero estoy seco espiritualmente. Tengo lo teórico, tengo la escritura, quizás discierno. Dios me ha dado espíritu quizás de ciencia, de entendimiento, y comprendo lo que viene, y comprendo lo que ha de venir, y comprendo que seré transformado, y comprendo que allá en los cielos no tendré necesidad de luz, no tendré necesidad de alimento, no tendré necesidad de nada. Pero aún entendiendo todo esto, mi espíritu está seco, mi espíritu está vacío, mi alma gime, pero no tengo la fuerza para poder buscarle. Trato de llenar mi corazón escuchando una alabanza, trato de escuchar una predicación para que llene este vacío, pero ahí quedo, ahí me detengo, ahí no avanzo más. Pero hay un Dios que cuando Él habla se cumple. Amado hermano, y es muy difícil poder estar sujeto cuando nosotros buscamos carnalmente la presencia del Espíritu Santo. Hoy puedo llenarme de emoción, hoy puedo llenarme quizás de alabanza y buscar por todas partes, pero esto no es de hoy día, ni es de mañana, ni es de pasado, es hasta cuando Él venga por su pueblo. Yo debo de estar fresco, yo debo de estar nutriéndome con la palabra de Dios. Porque hay un Dios que conoce nuestra necesidad. Y cuando Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla constantemente, y somos duros de servir, dice la palabra de Dios, un pueblo que no entiende, un pueblo que no comprende. Y muchas veces deseamos que Dios nos hable de una manera hermosa. Es lindo cuando Dios nos habla y nos habla que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que yo te sostendré, fuérzate, sé valiente, es verdad. La palabra de Dios nos dice que si usted se esfuerza, que si usted busca a Dios, hallará a Dios y verá su rostro. Pero también hay veces que Dios nos habla de manera dura. Y esas veces, amado hermano, estas predicaciones quizás no las queremos escuchar, porque quizás son fuertes. Pero hoy día estamos viviendo tiempos difíciles donde la palabra del Señor tendrá que ser predicada. Si vemos a lo largo de las Escrituras a los hombres que hablaron la verdad de Cristo, a los hombres que iban con la verdad de Dios, no lo querían, lo rechazaban, lo apedreaban, lo crucificaban, lo torturaban. Vimos a Jesucristo, el que vino del cielo y descendió y vino sobre la tierra. ¿Qué le hicieron los hombres? Lo crucificaron, aún siendo Dios lo crucificaron. Pero era necesario que se cumpliese
Era necesario que todo esto se cumpliese al pie de la letra, porque había hombres de Dios, profetas de Dios, que lo habían profetizado. Hoy día también hay hombres, y por sobre todas las cosas está la palabra de Dios. Yo puedo escuchar mucha profecía, yo puedo escuchar muchas cosas, pero tengo que verificarlo con la palabra de Dios. Hoy día hay muchos hombres que se guían por profecía, que escuchan, pero están lejos de la voluntad de Dios. Muchas veces deseo que Dios me hable y Dios me diga, estás bien como lo estás haciendo, porque muchas veces me han profetizado y me han dicho, oye, qué bien lo hace. Pero sabe, hermano, cada cual conoce su corazón. Usted sabe cuando lo está haciendo bien y cuando lo está haciendo mal. Vemos la historia de un rey como fue Acab. Un rey que estaba bendecido. Él iba y tomaba y sitiaba una ciudad y lo hacía para él. Él hacía lo que quería porque tenía dinero, tenía sabiduría, tenía carros, tenía caballos, tenía un ejército que lo respaldaba. Pero había algo muy importante, que Dios se había alejado de él. Porque este varón había hecho lo malo, lo que no se debe delante de los ojos de Dios. Y el hombre hoy día puede tener muchas cosas buenas, puede tener mucho entendimiento bíblico, puede tener muchas riquezas materiales, pero si está lejos de Dios no sirve de nada lo que tiene. Muchas veces nosotros nos sentimos que nos faltan las cosas y quizás ha llegado a decir que eres pobre. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no somos pobres, sino que somos ricos. ¿Y por qué somos ricos? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y teniendo a Cristo en nuestro corazón no nos falta nada. Él dice, yo soy el dueño del oro y yo soy el dueño de la plata. Él tiene sanidad y tiene la solución al problema. Pero somos nosotros los duros, los que no entendemos lo que Dios nos habla y nos vuelve a hablar y no comprendemos. Y muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, nos mezclamos con el mundo. ¿Y por qué nos mezclamos con el mundo si estamos del lado de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer comunión con el mundo si nosotros no somos del mundo? El Espíritu de Dios ha estado hablando a nuestra vida, ha estado hablando a las iglesias. Porque no solamente está aquí el Espíritu de Dios, sino que está en toda la iglesia, que se alaba y se bendice el nombre de Jehová. Dios hoy día está hablando a las iglesias del mundo, aquellos que se han apartado, que Cristo viene pronto. Y dice que no debemos de hacer yugo con el mundo. No debemos de unirnos en yugos desiguales. Porque dice que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Pero nosotros, buscando el favor del mundo, muchas veces nos hacemos parte del mundo y nos involucramos en los afanes del mundo y nos involucramos, amado hermano, en lo que hace el mundo. Porque hoy día ya no se predica que se necesitan manos limpias, ya no se le predica que necesitamos santidad, ya no se predica, amado hermano, que debemos tener un corazón limpio, una mente limpia para poder servir a Dios. Hoy día solamente se predica del amor, que Cristo tiene amor, no importa algo, Dios algún día te va a alcanzar, es verdad, pero ten cuidado, porque mientras te conduces por el mundo, Jesucristo puede dictaminar su juicio. Muchas veces andamos en el mundo haciendo y deshaciendo, siendo hijos de la promesa, o quizás hasta siendo hijos de Dios, haciendo lo indebido. Conociendo la Escritura nos conducimos y hemos sido, amado hermano, rodeados por espíritus. Así como decía nuestro hermano, hay espíritus que se levantan, pero es necesario que usted los rechace, que usted clame. Porque el enemigo anda apurado y él quiere derribar los pilares de las iglesias. Él quiere derribar los pilares de las familias. Porque sabe que si derriba los pilares de la familia, derrota una familia completa. Él sabe que si derriba, hermano, la autoridad de la iglesia, va a derribar a una congregación completa. Ese es el trabajo del enemigo. Estaba el rey Josafat. Dice que descendió a Samaria y fue donde el rey Acab, porque tenían un parentesco. Mire, había un parentesco con aquel rey impiadoso que estaba
abominable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había levantado culto, había levantado idolatría a los Baales. Conociendo a Dios, conociendo el poder de Dios, teniendo a los profetas, él levantaba culto a los Baales, a la idolatría. Muchas veces nosotros no levantamos culto a las imágenes, pero hay cosas en nosotros que también son idolatría, que le quitan el lugar que le pertenece a Dios. Recordemos que el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, quiso parecerse a Dios. Pero él dice que no comparte su gloria con nadie y lo mandó a las profundidades del abismo. Él se quiso parecer a Dios. Él quiso que la gloria también sea para Él. Hoy día hay hombres que se paran en este lugar queriendo que la gloria sea para ellos. Hombres que se conducen por diferentes naciones. Hay hombres que Dios le ha dado, es verdad, pero hay hombres que se han levantado con una altivez de espíritu y diciendo: yo voy a ir allá y yo voy a sanar. Y le han quitado la autoridad a Cristo. Y nosotros muchas veces no hacemos parte de ello. Nuestros testimonios, muchas veces contamos toda la inmundicia de lo que hubo en nuestro pasado con lujo y detalle. Y nos olvidamos de la redención y la misericordia de Dios. Y después decimos: Cristo me cambió, y dejamos a Cristo último minuto. Es verdad que Dios nos ha quitado muchas cosas. De todo, borrachera, drogadicción, pecado grande, pecado chico, como quiera llamarlo. Pero dice que Él ha borrado nuestros pecados y nunca más se ha acordado de ellos. Pero nosotros dejamos una puerta entreabierta y cada vez que podemos nos acordamos. Y el enemigo, hay algo que no puede hacer, es entrar a su corazón. Él no tiene autoridad para entrar a su corazón. Él lo que hace lo sabe porque usted lo declara con su boca. Porque yo lo declaro con mi boca, es por eso que Él lo conoce. El rey Josafat sabía que había un profeta de Jehová. Josafat había sido bendecido por Dios. Dios le había mostrado su poder. Dios le había mostrado el poder y la autoridad de Cristo, el poder de Dios, porque son uno solo. Pero él fue y descendió. Y acá dice que se pregunta: mira, ¿no has visto a Ramón de Galán? Mira, allá hay un pueblo que yo no he buscado y quiero ir a conquistarlo. Porque Acab se sentía seguro. Acab se sentía que tenía todo de su lado. Porque eso pasa cuando el corazón del hombre se engrosa. Eso pasa cuando el corazón del hombre entra al orgullo y la vanagloria. Y estas cosas, amados hermanos, son abominables delante de Dios. Pero este rey había sido tal su idolatría que mandó a buscar a los profetas de Baal. ¿No ve que quería escuchar lo que él quería escuchar? Porque muchas veces nos gusta que nos endulcen el oído y queremos escuchar solamente lo lindo de la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos habla duro nos quejamos. Yo me quejo cuando Dios me habla duro, porque esto es primero yo. Y queremos escuchar solamente la parte hermosa de la palabra del Señor. Pero Él siempre nos dice por su palabra que la paga del pecado es muerte. No hay otro pago para el pecado que la muerte. No hay otra forma que usted pueda recibir a Cristo, amado hermano, si no se arrepiente de sus pecados. Y este rey, amado hermano, estaba lejos de sentir eso. Pero Josafat había algo que lo impulsaba a decir: oye, ¿sabes qué? Mira, falta algo. Porque acá había escuchado a sus profetas que le dijeron: ve y anda y desciende y te entregará Dios a este pueblo en tus manos. Y los 400 hombres pasaban por ahí y le profetizaban lo mismo. Y le decían lo mismo, lo que él quería escuchar. Pero Josafat había algo en su corazón. Algo le decía que debía escuchar la voz de Dios. Es como cuando usted está a punto de cometer algo, pero el Espíritu de Dios que redarguye el corazón lo detiene. Y le hace sentir que por el camino donde va es un camino peligroso.
Pero eso es importante, que el Espíritu de Dios esté en nuestro corazón. Mientras no esté el Espíritu Santo, no podremos cambiar nuestra vida. Mientras no esté el Espíritu de Dios, no podremos cambiar nuestra forma de conducirnos. Y el enemigo es el principal en querer destruirlo, querido hermano. Él había colocado espíritu de mentira de parte de Dios. Dios lo había permitido porque había juicio sobre este rey. Y no había nada que pudiese aplacar la ira de Dios. Y dice este varón que cuando fue a consultar, llamó a Micaías. Le dijo, sí, conozco a un hombre, pero ¿sabes qué? Este profeta nunca me profetiza nada bueno. Este profeta nunca me dice algo bueno, solamente me profetiza mal. Pero con Samán decía, no hable el rey así. ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos guardado silencio en el mundo, conociendo la verdad de Cristo? Hemos guardado silencio, amado hermano, y no hemos hablado lo que Dios nos ha dado que hable. ¿Cuánto, amado hermano, hemos estado en conversación con hombres y mujeres y no hemos callado delante de ellos y no les hemos hablado la palabra de Dios? Hemos callado nuestros labios, hemos callado nuestro espíritu y hemos quedado vacíos delante de los hombres. Cuando Dios nos ha mandado que hablemos lo que Él tiene en nuestra boca conforme a su voluntad. Hoy en día, amado hermano, muchos quisiéramos que todo esto fuera distinto. Nos acordamos, amado hermano, de los tiempos que vienen y pensamos en ello, de que Cristo viene pronto. Pero ¿dónde está nuestro lugar en todo esto? ¿Dónde está nuestra parte de buscar a Dios? Hoy día queremos que por arte de magia tengamos los dones de Dios en nuestra vida. Que por arte de magia Dios responda a nuestras oraciones. Ya no queremos sacrificarnos por buscar a Cristo. Ya no queremos hacer sacrificios por buscar a Cristo. Estamos entrando en tiempos fríos, en tiempos difíciles, donde la congregación no quiere buscar a Dios, donde le ha dado la espalda a Jesucristo. Dice ser una cosa, pero hace otra. Y el Espíritu de Dios habla y desobedecemos a la autoridad de Cristo. Y nos olvidamos por el camino en el que vamos, donde sabemos que solamente somos peregrinos. Porque nos cuesta hablar de la verdad de Cristo. Es difícil ser apuntado con el dedo. Es difícil, amado hermano, ser apuntado con el dedo, porque el buscar a Cristo significa que usted se va a empezar a separar. Se va a empezar a separar de la impiedad, de los malos hábitos, de los malos actos. Porque nos debemos preparar para la venida de Cristo. ¿Cuántos hombres hoy día dicen ser profetas? ¿Cuántos hombres hoy día dicen ser apóstoles? Y andan y divagan por el mundo con espíritus de mentira introducidos en ellos. Y nosotros sin conocer la verdad muchas veces, porque la Escritura dice: mi pueblo erra por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento muchas veces nosotros estamos, amado hermano, dispuestos a poder caer en todo lo que el enemigo tiene y sus trampas. Pero es cuando nosotros debemos de levantarnos. Es cuando nosotros debemos de levantarnos a través de la Escritura, a través de la palabra. ¿A cuántos Dios nos ha sacado de malos caminos? ¿A cuántos Dios nos ha dado sanidades imposibles para la ciencia médica? Por su misericordia solamente. Amado hermano, hoy día llegamos a la casa de Dios deseando un cambio en nuestra vida. Y muchas veces con debilidades, porque yo soy hombre y me equivoco, soy humano, soy carne. Pero están las plantas de nuestro Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado con amor y misericordia y hemos rechazado la voluntad y la misericordia de Dios?
La palabra del Señor decía más adelante que el espíritu de mentira había sido enviado sobre los profetas para que pudiesen profetizar mentira delante del rey Acab. Pero este rey no escuchó la voz de Dios. Amado hermano, y qué terrible es no poder escuchar la voz del Señor Jesucristo. Hoy día estamos en la casa de Dios, pero nuestra mente está lejos de aquí. Nuestra mente y nuestras intenciones están lejos de la casa de Dios. Hay sufrimiento en el mundo, y no solamente en el mundo, sino también en los hogares cristianos hay sufrimiento. Hoy día el enemigo se ha levantado para destruir a la iglesia de Cristo. Desde el principio, amado hermano, su deseo ha sido destruir a la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros estamos quietos. Nosotros estamos quietos con nuestras manos muchas veces atadas. No buscamos a Dios en oración. No buscamos a Dios en la palabra. Deseamos solamente ser llenos. Deseamos que muchas veces nos profeticen. Y venimos, Señor, háblame a través de un instrumento. Señor, usa el instrumento, háblame. Cuando la palabra de Dios nos habla todos los días en la casa de Dios, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, donde cada vez se hace más difícil predicar la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos dónde podremos predicar, dónde podremos hablar de la palabra de Dios. Empezamos a buscar, empezamos a pedir en oración, porque Dios nos ha hablado de tantas formas. El Espíritu de Dios nos ha hablado de tantas maneras en nuestra vida, pero nosotros no comprendemos la voluntad de Dios. Queremos que Dios cambie a nuestros hijos, queremos que Dios cambie a nuestra familia, pero nosotros no nos esforzamos por hacer algo. Espíritus de engaño, espíritus de drogadicción han entrado a las familias cristianas, espíritus de alcoholismo, pero no tenemos las capacidades, no tenemos la autoridad para reprenderlos. Siendo que Jesucristo dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Hoy día nos vemos ante un enfermo y no sabemos qué hacer. Nos vemos contra un hombre que está con espíritu inmundo y no sabemos qué hacer. ¿Por qué ha pasado esto en nosotros? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Que cualquier viento viene y sopla y nos bota para allá afuera, sabiendo que allá afuera hay peligro, sabiendo que allá afuera hay muerte. Muchas veces, amado hermano, los padres de familia dejan de buscar la presencia de Dios. Dejamos de buscar a Dios, amado hermano, y exponemos a nuestra familia a los peligros que hay. Su palabra dice que esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. Si nuestros ojos espirituales hoy día se pudieran abrir, veríamos las luchas que hay en este momento. Estas luchas espirituales que hay en el corazón, porque hay espíritu de incredulidad en medio del pueblo. Hay espíritu de mentira también. Hay espíritu de división que también el Espíritu de Dios lo conoce. Y es porque Dios escudriña el corazón. No es necesario, amado hermano, que se levante un profeta y venga aquí a profetizar. No, está la palabra bendita de Dios. Dice su palabra que no es contra espada, no es con ejército, no es con lanza, sino con su Espíritu Santo. Muchas veces queremos ir allá y pregonar, entender, y por poco más inculcarle a la fuerza la palabra de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Es por eso que debemos de entender el tiempo y discernir los espíritus, dice la palabra de Dios. Los jóvenes en los colegios, pídanle a Dios que Dios le haga discernir, porque hay muchos espíritus que están entrando en la mente. Están transformando al hombre, están transformando a la mujer. Al hombre lo hacen sentir mujer y a la mujer lo hacen sentir hombre.
espíritus del diablo, espíritus de mentira. Hoy día la iglesia de Cristo está perdiendo el poder. No es que Jesucristo no tenga poder, sí, Cristo tiene todo el poder. Porque el poder está en la palabra, no está en los hombres. Pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Si viene un enfermo, amado hermano, usted está disponible, está dispuesto a poner las manos. Estamos dispuestos a poner las manos sobre los enfermos. Dice la Escritura que sus hijos pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Hay un 50 y 50, pero la parte principal lo hace el Espíritu de Dios. ¿Cuántas oraciones hay en este momento que no han sido respondidas? Pero ¿cuántos impedimentos hay para que Dios no responda? Porque también debemos de preguntarnos qué es lo que impide que la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué es lo que impide en mi vida para que la gloria de Jehová se manifieste? Micaías era un varón que iba y decía la verdad, que iba y hablaba lo que Dios ponía en su boca. Fue encarcelado, dice la palabra de Dios, con pan de angustia y aguas de aflicción. ¿Cuántos han comido este pan de angustia? Este pan difícil de tragar, este pancito difícil de poder disolver en la boca, porque mientras lo comemos hay llanto, mientras comemos nuestro pan lloramos, mientras comemos nuestro pan nos afligimos y decimos: ¿cuándo vendrá la respuesta de Jehová? Y saciamos nuestra alma con esa agua de aflicción, porque pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5 años y aún no hay respuesta de Dios. Lo que pasa, hermano, es que no es cuando nosotros queramos. Su palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y es triste, amado hermano, y muy triste cuando la ira de Jehová, cuando lo que Dios ha dictaminado cae sobre nuestra vida. Me puede pasar a mí, le puede pasar a usted. Y una vez más dice la palabra de Dios que solo por la bondad de Jehová, solo por la misericordia de Jehová, usted ha sido guardado. Y nosotros no hemos sido consumidos. Este rey Josafat estaba ya dispuesto para que muriese. Intentó disfrazar a Josafat para que vaya él. Pero resulta que Josafat gritó y dijo: no, yo no soy el rey. Pero dice que la palabra del Señor, para resumirlo, dice que una lanza que había sido tirada a la aventura o al asunte, como usted quiera llamarlo, y dice que esa lanza traspasó uno de los espacios de la coraza que él tenía. Pudo haber caído aquí, pero aquí tenía coraza. Pudo haber caído aquí, pero tenía el casco que tenía los que iban a la guerra y lo iba a proteger. Pero ya estaba la sentencia de Dios sobre su vida. Hoy día nosotros muchas veces nos enfrentamos a la guerra sin las armaduras del Espíritu. En muchas ocasiones el Espíritu de Dios nos ha dicho que nos armemos con las corazas del Espíritu. Vendrán acontecimientos tristes. Vendrán cada vez más acontecimientos dolorosos. El enemigo, amado hermano, desde el principio y hoy más que nunca ha enviado a legiones de demonios para poder derribar, para poder quitar la paz, para poder quitar la fe. ¿Cuántos hoy día hijos de la promesa allá afuera en el mundo? ¿Cuántos hay allá afuera deseando estar aquí? Deseando ser renovados en su espíritu, pero no tienen fuerza. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dice la palabra del Señor que debemos de vestirnos con la coraza del Espíritu, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio, para poder pregonar y decir que Cristo viene. Y es necesario que haya salvación en medio del corazón. Pero tengamos cuidado, amado hermano.
Iglesia del Señor de Dalcahue, tengamos cuidado, porque hay una voz de alerta que se está repitiendo y muchas veces hemos hecho oído sordo a la palabra de Dios. Deseamos ser llenos del Espíritu, pero no hacemos nada por eso. Y perdónenme si me tomo esta parte, pero yo diré lo que el Espíritu de Dios tiene que decir. Deseamos bendición, pero no somos capaces de orar. Deseamos ser llenos del Espíritu, pero no estamos en oración. Estamos desprevenidos ante la acechanza del enemigo. El enemigo toma su arco y tira y nos hiere, y muchas veces heridas de muerte. Padres de familia, es necesario que tomen el apresto del Evangelio. Es necesario que se tomen de la cruz de Cristo. Es necesario que se tomen de esa cruz bendita que un día Jesucristo dio por amor a usted y por amor a mí. Porque el enemigo quiere derribar la familia. El enemigo quiere derribar la familia de cristiana. Quizás, amado hermano, no va a ser un mensaje extenso. Quizás no tengo la manera y la forma de hablarlo, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hace 4 meses ya el Espíritu de Dios colocaba este mensaje en mi vida, y no miento porque estoy delante de la presencia de Dios. Pero Dios ha hablado muchas veces y ese ay se va a hablar a repetir. Por eso debemos de guardarlo. Habrá dolor, mucho dolor, pero debemos de buscar a Dios aquí. De mañana, de tarde, de noche, de madrugada, busca a Cristo. No es fácil levantarse en la madrugada, nuestros hermanos. No es fácil venir hasta aquí, hay cansancio. Sí, hermano, hay cansancio. Muchas veces lloramos, luchamos quizás contra el sueño, luchamos para estar vigilando, pero es tiempo de vigilar. Es tiempo de estar vigilando. La iglesia de Cristo está pasando por un grave problema que nos está vigilando. Decimos estar listos, decimos estar esperando la venida de Cristo, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma nos estamos preparando? Abría mi Biblia en diferentes partes y trataba de buscar, pero Dios me traía a esto, nuevamente a esto. Y el Señor sabe que no miento. Estaba ya trabajando, por primera vez me fui a trabajar allá a la Reineta, lejos de aquí. Y un día que estuve muy mal, amado hermano, y sé que ustedes oraron a mi favor. Pero también entiendo que fue la voluntad de Dios. Y estaba en ese proceso de estar muy mal, pedí mucha misericordia a Dios. Estaba lejos de mi casa. Extrañaba este lugar santo. Deseaba estar en la presencia de Dios. Mi espíritu anhelaba estar en la presencia de Dios. Y estando en ese proceso difícil, porque para mí fue difícil, quizás para ustedes fue algo, pero para mí fue difícil, fueron horas muy difíciles. Pero estaba ahí cuando el Espíritu de Dios visitó mi vida. Y esto yo no lo puedo entender, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicar con mis palabras. Pero el Espíritu de Dios ese día conocía mi situación. Él se acercó a mí y yo lo vi todo. Yo lo vi todo como Él llegaba y enviaba a mí para que me cuiden. Me ministraban hombres. Y el Señor me dijo ahí, esto es lo que tú entregarás. Espíritu de mentira se ha introducido en todos los hogares. Hay dolor y angustia en los corazones. Hay aflicción en los corazones de muchos de nosotros. Pero es necesario pasar el tiempo. Es necesario vivir la amargura. Porque pronto el Espíritu de Dios traerá refrigerio. Y usted podrá decir, Cristo salva. Usted podrá decir, Cristo perdona.
amado hermano, que continúan en el mismo camino. Solo se conducen a la casa de Dios por protocolo, por costumbre. Pero van y vuelven, van y vuelven. Dios quiere entrar en su corazón. Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere que le conozcan de verdad. Él quiere entregar dones espirituales. Porque es necesario, amado hermano, es necesario que habiendo pasado la prueba, obtengáis la vida eterna. Pronto se acaba nuestro sufrimiento. Hermano, pronto se va a terminar esto. Espere con paciencia la lluvia temprana y tardía. Pronto se acaba. Puede que ya mañana no estemos allí. Son palabras duras, palabras fuertes, ¿verdad? Pero nosotros estamos de paso. Ya pronto viene Cristo. Pronto viene Jesucristo. ¿A dónde está tu alma? ¿A dónde está tu corazón? Tú que dices tener vida. Tú que dices tener vida en abundancia. Cristo te la puede quitar hoy día o mañana. Pero lejos de los caminos de Dios no tendrás nada. ¿Cuántos hombres han gustado el poder de Dios? ¿Cuántos han conocido la sanidad de Cristo? Y quizás en tu corazón lloras deseando poder que tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre puedan llegar hasta este lugar. Pronto Dios también va a responder. Pronto el Señor también va a responder. Hermano amado, Dios va a empezar a traerla allá afuera. Así dijo el Espíritu de Dios. Dijo que le estaba revelando a su vida. Le estaba mostrando el sueño a hombres que están allá afuera. A hijos de la promesa que nosotros pensamos que están perdidos. Dios está tocando su corazón. Porque acá adentro no queremos ser tocados. Aquí adentro no queremos ser usados por el Espíritu. ¡Ay, gloria al Espíritu Santo! No queremos ser usados por el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Espíritu Santo! Que Dios está usando hombres allá afuera. Y vendrán hombres llenos del Espíritu. Hombres llenos de gloria de Dios. Sí, así lo hará el Espíritu Santo. Pero Dios necesita hombres valientes. Hombres que prediquen la verdad. Hombres que vayan y anuncien. Hombres que no tengan miedo a predicar la verdad de Cristo. Dios sacará todos esos espíritus que hay. Dios librará a su pueblo. Hay lugares que están sufriendo. Hay lugares que están en duelo. Dios descenderá sobre ellos. El Espíritu de Jehová va a descender. El Espíritu de Dios desciende. El Espíritu de Jehová desciende. Porque el Espíritu de Dios es fuerza. El Espíritu de Dios es vida. Porque ha dudado del poder de Dios. Hoy Cristo ofrece salvación. Hoy Cristo ofrece vida eterna. Hoy Cristo ofrece perdón de pecados. Hijitos míos, dice la palabra de Dios, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Pero hoy oye la palabra de Dios. Mañana va a ser tarde. Mañana puede ser tarde. Hoy Dios perdona. Hoy Dios libra. Hoy Dios liberta. Pero es necesario que le creamos. No se trata de la palabra que usted pueda escuchar. No se trata de la ciencia que haya en la palabra. Se trata de Cristo. Hermano, esto se trata de Cristo. Yo estoy fuera, usted está fuera. Aquí está el Espíritu de Dios. Hoy hombre se ha levantado queriendo ser profeta, queriendo ser evangelista. Han profetizado espíritus de mentira. Y se han apartado queriendo que el tiempo llegue. No, hermano, ¿por qué no hemos olvidado el propósito? Si Dios te llamó para que le honres, Dios te llamó para que le sirvas. ¿Por qué tu corazón desea algo
quiero más. ¿Por qué desea hacer más, amado hermano? Si la autoridad es de Cristo. De Cristo es el poder. De Cristo es la gloria. La gloria y su plenitud. Es por eso, amado hermano, que el Espíritu de Dios hoy día llama. Hace un llamado al Espíritu de Dios para todos aquellos que quieran creer. Aquel que no sabe si es salvo o no es salvo. Hoy día hay salvación. Hoy día hay vida eterna. Hoy día Dios promete libertad. Debemos de buscar la unidad del Espíritu. Ya basta, amado hermano, de divisiones. Ya basta de mentiras. Ya basta de pleitos. Cristo quiere glorificarse. Cristo quiere llenar de gloria esta casa. Pero mientras haya división, Dios no va a hacer nada. Estancamos la bendición de Dios. Dios quiere manifestarse, pero debemos nosotros de buscar la voluntad de Dios. Debemos de oír la voluntad del Espíritu Santo. Y con esto termino, amado hermano, porque no pondré más ni sacaré de lo que Dios me ha dado. Entiendo que el Espíritu de Dios me ha dado esto, porque así me dijo el Señor: esto dirás. Este es el mensaje que quiero que entregue. Hermano amado, tengamos cuidado. Hay espíritus de mentira que están entrando en los corazones. Pero usted debe de estar alerta y escuchar la voz de Dios. Dios quitará lo que tiene que quitar, pero pronto el Espíritu Santo de Dios confirmará todas estas cosas. Pero hay un ay, y ese ay debemos de tener cuidado. Pero Dios quitará toda amargura del corazón si le creemos, si le buscamos. Es lo que Dios me ha dado, amado hermano. Y si alguno hoy día desea bendición de Dios, aquí están las plantas de Jesucristo. Aquí hay un lugar preparado. De este lugar corren ríos de agua viva. Acá hay sanidad, acá hay liberación. Y acá hay salvación para nuestro espíritu. Dios les bendiga y lo que Dios me ha dado. Para mi Señor sea honra, gloria y alabanza. Le damos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios.